Juan el Bautista fue el profeta que preparó el camino para el ministerio del Señor Jesús, el último entre todos los que anunciaron la venida del Mesías. Por eso se le llama el heraldo del Mesías y el último de los profetas. Juan el Bautista nació entre los años 7 y 4 a.C., pero esta información no significa que nació años antes que Jesús realmente naciera, ya que la diferencia entre ambos era de solo algunos meses. Esta información tiene que ver únicamente con el error en nuestro calendario sobre la fecha de nacimiento de Jesús. Juan el Bautista era hijo de un anciano matrimonio de familia sacerdotal, Zacarías e Isabel. Su madre era pariente de María, la madre de Jesús. El término griego usado para describir el parentesco entre Isabel y María significa sangre o de la misma familia, pero a pesar de ser un término amplio, la mayoría de los estudiosos cree que ambas eran primas. Si esto es correcto, Juan el Bautista y Jesús eran primos de segundo grado. En este video comprenderás todo lo que la Biblia dice sobre quién fue Juan el Bautista. Pero antes, si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora y activa todas las notificaciones para que te avisen cada vez que se publique un nuevo video en este canal. Vamos al video. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista es uno de los más asombrosos registrados en las Escrituras. Los padres de Juan el Bautista eran judíos piadosos y temerosos de Dios que esperaban la venida del Mesías. No tenían hijos porque Isabel era estéril, pero en un día determinado, mientras Zacarías estaba desempeñando sus funciones sacerdotales, recibió la visita del ángel Gabriel. El ángel le anunció el nacimiento de un hijo y le indicó el nombre por el cual debía ser llamado, Juan. El ángel también dijo que Juan el Bautista estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ante la aparición del ángel, Zacarías se asustó. Después del anuncio, su respuesta fue de incredulidad, por lo que Zacarías fue condenado a permanecer en silencio, es decir, mudo, hasta que naciera el niño. Es probable que esta condición de Zacarías no se limitara solo al mutismo, sino que también incluyera la sordera. Además de todo esto, cuando María recibió la visita de Gabriel para anunciarle el nacimiento de Jesús, el ángel también le habló sobre el embarazo de Isabel. Esto llevó a María a visitar a Isabel. En ese momento, cuando Isabel escuchó el saludo de María, la Biblia dice que Juan el Bautista saltó en su vientre. Entonces, en el momento oportuno, Isabel dio a luz a Juan el Bautista. En la ceremonia de elección del nombre del niño, Zacarías, su padre, recuperó la voz. Inicialmente, las personas estaban llamando al niño Zacarías, pero el nombre que debía darse era Juan. Luego, de manera sobrenatural, Isabel también anunció ese mismo nombre antes de que Zacarías lo confirmara escribiéndolo en una tablilla. Todos estos acontecimientos generaron un gran temor en el pueblo, de modo que en todas las montañas de Judea se difundieron las cosas que estaban ocurriendo en relación con el nacimiento de Juan el Bautista. Así que todas las personas se preguntaban quién sería ese niño. La Biblia dice que Juan el Bautista creció en el desierto de Judea y recibió el llamado para ejercer su ministerio profético. Algunos estudiosos han sugerido que Juan el Bautista, durante sus años de formación, pudo haber tenido contacto con los esenios. Los esenios formaban un grupo separatista judío que observaba la ley con rigor. Este grupo generalmente vivía en comunidades recluidas en el desierto. Pero de cualquier manera, la verdad es que fue una experiencia espiritual completamente diferente la que llevó a Juan el Bautista a desempeñar su tarea especial de preparar a un pueblo dispuesto para el Señor, como leemos en Lucas capítulo 1, versículo 17. De esta manera, ciertamente rompió con cualquier influencia previa. Y tan pronto como comenzó su ministerio profético, Juan el Bautista comenzó a ser ampliamente reconocido como predicador del arrepentimiento. Por lo tanto, un gran número de judíos se reunían para escucharlo.
El mensaje de Juan el Bautista era duro pero necesario. Se posicionó de manera radical en contra de las normas judías y condenó a los fariseos y líderes religiosos de la nación como una raza de víboras. Para Juan el Bautista, simplemente ser descendiente de Abraham no era suficiente. Se necesitaba un nuevo comienzo, un arrepentimiento genuino. Por lo tanto, muchos recibieron de él el bautismo del arrepentimiento en el río Jordán al confesar sus pecados. Es por eso que se le conoció como Juan el Bautista. En su mensaje, Juan el Bautista convocaba al remanente fiel dentro del pueblo judío y con un arrepentimiento sincero, este remanente debía estar listo para recibir a alguien mucho más grande que él mismo. Juan el Bautista anunciaba claramente que solo estaba sirviendo como heraldo para el Mesías que estaba a punto de llegar. Juan también advertía que mientras él bautizaba con agua, alguien que vendría después de él bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. No habría término medio, el Mesías traería la salvación y el juicio. La severidad y urgencia del mensaje de Juan el Bautista se pueden notar en su predicación cuando dijo: «Y ahora también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego». Es evidente que este mensaje estaba completamente acorde con alguien que había sido elegido por Dios para preparar el camino de aquel que tenía en su mano una pala para limpiar la era, separar el trigo en el granero y quemar la paja con fuego inextinguible. Realmente, el mensaje del último profeta antes del Mesías no podía ser diferente. Juan el Bautista ejerció su ministerio en el desierto de Judea, Samaria y Enón, cerca de Salim. Probablemente, su período en actividad fue de corta duración, pero fue muy intenso. Pasó sus últimos años en la región de Perea, que pertenecía a la tetrarquía de Herodes Antipas. También fue seguido por discípulos fieles a quienes Juan el Bautista enseñaba reglas prácticas y objetivas de caridad y justicia. También sabemos que nuestro Señor Jesús estuvo entre aquellos que recibieron el bautismo de Juan. La Biblia relata que fue Jesús quien se presentó para ser bautizado por él, y Juan el Bautista incluso mostró cierta reluctancia al considerarse indigno de realizar esta noble tarea. En la ocasión del bautismo de Jesús, Juan el Bautista reconoció claramente que él era aquel que se anunciaba en su predicación. Fue en ese mismo momento que de manera sobrenatural el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco». La personalidad de Juan el Bautista siempre fue algo que despertó la curiosidad de las personas. Es cierto que los evangelios proporcionan pocas informaciones personales sobre él. Sin embargo, por lo poco que se dice, podemos presumir que Juan el Bautista tenía una personalidad fuerte y vigorosa, algo acorde con la singularidad del mensaje que proclamaba. La Biblia dice que Juan el Bautista se vestía de manera bastante sencilla, usando prendas hechas de pelo de camello y un cinturón de cuero alrededor de sus lomos. En Mateo capítulo 11, versículo 8, el propio Señor Jesús hizo referencia al hecho de que Juan el Bautista no vestía ropa lujosa. Juan aún mantenía restricciones similares a las de los nazarenos, como la prohibición de consumir bebidas fuertes, lo que llevó a muchos estudiosos a entender que Juan el Bautista era una especie de nazareno de por vida, es decir, no era un nazareno solo durante un periodo devoto, sino durante toda su vida. La alimentación de Juan el Bautista también seguía esta línea simple. Comía miel silvestre y langostas, alimentos que podían encontrarse en el desierto. Por supuesto, no podemos pensar que estos dos elementos constituían toda la dieta del profeta, pero reflejaban y evidenciaban su estilo de vida sencillo, que era un vivo protesto contra todo lo que denunciaba. En cierto momento, parece que Juan el Bautista levantó sospechas en Herodes Antipas de liderar un tipo de movimiento popular que podría tener consecuencias imprevisibles, especialmente políticas.
Además de esto, Herodías, la esposa de Herodes, se sintió particularmente disgustada con Juan el Bautista por haber denunciado la ilegalidad de su matrimonio con Herodes. Por esta razón, Juan el Bautista terminó siendo encarcelado en la fortaleza de Herodes. Herodes no estaba dispuesto a matar a Juan el Bautista, pero en cierto día, Herodes Antipas hizo un juramento a la hija de Herodías y se vio obligado a entregar la cabeza de Juan el Bautista como premio. De esta manera, Juan el Bautista, el último de los profetas de la antigua alianza, fue decapitado. Curiosamente, en la época de Juan el Bautista, la gente lo confundía con Elías. Sin embargo, él mismo tuvo que aclarar que no era el icónico profeta de Israel. De manera figurada, Juan sí puede ser identificado como Elías en el sentido de que su ministerio profético y sus acciones fueron similares al ministerio y las acciones del profeta Elías en Israel. Esto queda bastante claro cuando comparamos la profecía del profeta Malaquías, registrada en los capítulos 3 y 4 de su libro, con el anuncio hecho por Gabriel de que él prepararía el camino del Mesías en el espíritu y el poder de Elías, como leemos en Lucas capítulo 1, versículo 17. De esta manera, al igual que Elías, Juan el Bautista denunció el pecado y llamó al arrepentimiento. Por lo tanto, el modo característico del ministerio profético de Elías también se manifestó en el ministerio de Juan el Bautista. En resumen, podemos encontrar una buena descripción de quién fue realmente Juan el Bautista en su propia predicación cuando dijo: «Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor», como dijo el profeta Isaías. Y cuando aquel a quien Juan el Bautista anunciaba llegó, sus palabras revelaron su identidad. «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya». Así llegamos al final de otro video. Si te gustó conocer la historia de Juan el Bautista en la Biblia, deja tu comentario, comparte este video con amigos y familiares. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.